grabando? Hola, hoy estoy aquí con mi amigo Kaplan, que hace de cámara, que estoy muy contenta y así saldrá un vídeo un poco mejor que los que hago de normal. Y además es un vídeo exterior porque voy a dejar Berlín por unos meses y quiero hacer una serie de vídeos con sitios que con los que o bien tengo un vínculo o me parecen interesantes por algún motivo. Hoy estoy en el Futurium, que es el museo este de aquí, es uno de los últimos museos que se han inaugurado en Berlín en el 2019. Luego estuvo cerrado unos meses y hace poco lo volvieron a abrir. Y como su nombre indica, es un museo sobre el futuro, sobre la perspectiva de futuro. Este vídeo va a estar dedicado al futuro porque actualmente el futuro está de moda y está en todas partes. Toda la ciudad de Berlín está llena de alusiones, de anuncios de la ciudad del futuro, del cambio, de la necesidad de cambiar, de ir hacia otro lugar y del futuro en general, ¿no? En Berlín hay, por lo menos que yo sepa, 2 exposiciones dedicadas a este tema, una permanente, que es esta, y otra en el Museo de Comunicación, itinerante, que se llama Regreso al futuro. La sensación que se quiere transmitir en estos lugares, en concreto en este, es la de participación. Es una idea a la que la democracia ya nos tiene acostumbrados, ¿no? De que todo el mundo participamos en la construcción de algo, en este caso del futuro, y aquí, por ejemplo, hay partes interactivas, como un columpio, por ejemplo, en el que uno puede sentarse y meditar acerca del futuro que le gustaría tener, o incluso una habitación donde se puede comprobar hasta qué punto, o sea, mi propia huella ecológica, ¿no? Hasta qué punto yo mismo contribuyo al cambio climático. Antes de empezar además decir que el futuro, que hay un plan, que esto no es algo que simplemente va a suceder, sino que hay un proyecto de futuro que se llama la Agenda 2030 y que se ha desglosado en lo que se llaman las 17 metas en las cuales me voy a centrar en este vídeo. Antes de empezar, quiero hacer alusión a un experimento psicológico de los años 60, principios de los 70, que tiene que ver con el futuro también, y es un experimento clásico de la Escuela de Stanford que se llama la prueba del malvavisco. Consistía en poner a una serie de niños en una habitación ellos solos y se les daba una chuchería, un marshmallow, y se les decía que si conseguían esperar y no comérselo, iban a recibir una recompensa más grande, ¿no? Era un estudio longitudinal, es decir, al cabo de muchos años se volvió a analizar a los mismos niños y se vio que los niños que sabían esperar les había ido mejor en la vida. Luego volveré sobre este experimento, pero de momento me quiero centrar en las 17 metas, decir que sí, que la idea de que todos participamos suena muy democrática y suena muy bien, pero hay algunas directrices, algunas direcciones que son sin alternativa, como la digitalización o la fusión de la técnica con la biología, biotecnología o biótica, o la delegación de muchas tareas en la inteligencia artificial. Las 17 metas son conocidas, en Alemania se están enseñando en los colegios a los niños, pero por si alguien no las conoce y para hablar de esto, las voy a repasar. La primera es acabar con la pobreza. Voy a hacer algunos comentarios y estos son personales, totalmente subjetivos, es mi punto de vista. La primera meta es acabar con la pobreza y aquí podríamos preguntarnos si la inflación o el aumento de la pobreza actualmente forma parte del plan o es un efecto secundario o cómo debemos encajarlo. Acabar con el hambre, la segunda meta. Hay que decir que hace tiempo que los recursos para acabar con el hambre existen y si no se ha acabado con el hambre es por la distribución, porque no conviene, porque hay otros intereses mayores o que están en un plano superior que acabar con el hambre. Con respecto al hambre, en el Futurium hay una sección de qué comeremos en el futuro y hay una de las preguntas que plantean es si comer es simplemente ingerir una serie de nutrientes.
Para ello he comprado esto, 3,75 € cuesta, se supone que es café. This is food, como aquel cuadro de Madrid que decía, esto no es una pipa, porque de café aquí hay un 0,25, pero para eso hay vitaminas, bueno, fósforo, todo tipo de nutrientes, ¿no? Esto se supone que es muy nutritivo, pero bueno, café no es, ¿no? Está hecho en su mayor parte de soja. Además, al museo este se le ha dado un premio a la gastronomía de vanguardia, y es que tiene un restaurante que lleva Sara Vina y en el que se sirven insectos y algas. Y aquí yo me pregunto si la élite también va a renunciar a todos los manjares que se comen en la actualidad para comer insectos, ¿no? Otra de las metas es salud y bienestar, y la pregunta que yo me planteo aquí es por qué, si la medicina avanza, y esto es un hecho y es innegable que la medicina avanza, si por avanzar entendemos que cada vez se conocen más mecanismos biológicos y hay más datos, por qué cada vez hay más diagnósticos, cada vez la gente se siente más enferma y cada vez estamos más obsesionados con el tema de la salud, ¿no? Entre revisiones y previsión y campañas es casi imposible desconectar del tema, y la pregunta es qué consecuencias tiene esto para nuestro bienestar. Una educación valiosa es otra de las metas, sin embargo están desapareciendo todas las asignaturas críticas de los planes de estudio y están siendo sustituidas por otras más prácticas como marketing, por ejemplo. Igualdad de género, otro tema interesante y del que... ¿Cuánto ruido hay aquí? Se graba. Y del que creo que quizás realmente va a ser el único reducto de libertad que nos va a quedar, va a ser el de poder elegir nuestra identidad de género, de incluirnos en cualquiera de las categorías que aumentan inflacionariamente constantemente, ¿no? Si va a ser esa la libertad o de cambiarnos el nombre. Y también cabe preguntarse aquí si realmente este tema está haciéndonos más felices o no nos estará confundiendo más, ¿no? Es una pregunta digna de que nos la hagamos. Aguas limpias, nada que objetar. Energía sostenible. Aquí, como he dicho, uno puede calcular su propia huella ecológica, pero al propio Futurium se le ha acusado de no ser ecológico, porque a pesar de que consume bastante energía, solo un pequeño porcentaje lo toma de energías renovables. Crecimiento económico y trabajo digno en el Futurium, que yo estuve la semana pasada dentro, y una de las ideas es que estamos acostumbrados a la idea de crecimiento y que debemos de abandonarla y renunciar, pero esto entra en contradicción con una de las propias metas de las 17 metas, que es el crecimiento económico y trabajos dignos. Sobre trabajo digno también, este es un tema también que se podría profundizar como en todos, pero mucha gente se queja actualmente de la falta de sentido de sus trabajos, porque están muy divididos y a veces es difícil identificarse con el producto que se genera. Innovación, menos desigualdad, una superélite y el resto de la gente igualados a la baja, es lo que me pregunto, pero quizás contentos, y la pregunta aquí sería qué pasa con los que no estén tan contentos. Ciudades sostenibles, todos viajaremos en patinetes o no viajaremos, porque la idea de que lo tendremos todo tan cerca que no querremos viajar también es una de las ideas que podemos ver aquí. Pero ¿quién decide si uno quiere moverse o no quiere moverse, ¿no? También es la pregunta. Consumo sostenible, vida bajo el agua, vida en el campo, es decir, no habrá ni un reducto al que escapar, todo va a estar controlado y ordenado. Instituciones fuertes, como la OMS, por ejemplo, o en general, instituciones fuertes significan individuos débiles, ¿no? O instituciones con mucho poder sobre el individuo. Y aquí recomiendo leer a Kafka para que nos hagamos una idea de qué significa esto. Y hermandades fuertes, que no sé muy bien lo que significa. Interesante es también que el tema del control, que por ejemplo en el Museo de Comunicación
hay un esquema de qué miedos tiene la gente con respecto al futuro, y uno de los miedos es que cada vez haya más control, y apenas, aquí no aparece para nada, aquí tampoco, solamente hay o sea, digamos el lado este de la posibilidad de control cada vez mayor, solo aparece anecdóticamente en una cámara con 100 ojos que es capaz de disolver de manera violenta, así lo podemos leer aquí, manifestaciones en pocos minutos, ¿no? Una cámara que ya se utiliza en Río de Janeiro, supuestamente. Todas estas medidas ya están funcionando como pretexto para aplicar cualquier cambio. Ya nos acostumbramos a que todo puede cambiar y que el motivo puede ser simplemente por corona, ahora puede ser por la guerra y ahora empieza a ser por la ecología, ¿no? El tema es que no hay alternativa, que no es posible replicar. ¿Y por qué todo el mundo colabora o por qué parecemos estar satisfechos o no hay tan poca parte crítica? La gente colabora siempre por dos motivos, por miedo o por beneficio personal. Yo creo que es esto. Ahora hay muchas subvenciones por ejemplo, para el tema de la ecología. A las empresas les dan subvenciones, a los artistas les dan subvenciones y bueno, la culpa, el miedo o el convencimiento de que el optimismo o el convencimiento de que realmente vamos hacia un mundo mejor puede ser parte de por qué la gente colabora. Este es el futuro, desde mi punto de vista, ya he dicho que totalmente subjetivo, al que se está empujando la población. ¿Estamos todos de acuerdo con él? Baudelaire decía que en la Carta de Derechos Humanos se habían olvidado dos. Uno es el derecho a contradecir y otro es el derecho a marcharse. En el malestar en la cultura, Freud habla de que la manera de que la civilización tiene de avanzar es la represión del individuo, de sus impulsos, los agresivos y los libidinales, pero como el ser humano realmente no se puede reprimir, lo reprimido retorna, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, en forma, por ejemplo, con el tema de la agresividad de guerras, o de odio, pero no hacia el que nos somete, sino al que discrepa, hacia el que no se deja someter. O en el caso del amor o de los impulsos libidinales, retornará en forma de enfermedad. Leonard Cohen tiene una canción sobre el futuro que se llama The Future, en la cual, muy pesimista, tan pesimista que llega a decir que le devuelvan todos los crímenes de la humanidad porque no son nada comparados con lo que nos espera. Y tiene un estribillo que dice: arrepiéntete. Me pregunto qué decían cuando decían arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete es lo que nos están diciendo aquí. Hemos vivido mal y debemos de vivir de otra manera, pero solo hay una opción, solo hay una dirección. El futuro es una trampa, es un fraude, es algo que se nos vende, una ilusión que se nos vende, unas gafas sesgadas para que no miremos el presente al final. Y la utopía es mentira, nunca existió y nunca existirá. Y la represión que estamos viviendo ahora, que es extrema y acelerada, está generando muchos efectos secundarios. La guerra y las enfermedades son solo algunas, pero iremos viendo. Bueno, casi me dan ganas de justificarme un poco por este vídeo tan desalentador, tan pesimista. ¿Por qué este vídeo? O sea, lo primero es porque yo hago estos vídeos para mí, en primer lugar, y luego para quien le interese. Y este es un tema que a mí me interesa mucho y al que le doy muchas vueltas y del cual también es imposible escapar porque está omnipresente. Porque creo que hay demasiadas visiones positivistas del futuro, optimistas, y faltan las críticas, porque también me gusta molestar a los bienpensantes y a los optimistas, porque considero que es parte del problema, ¿no? Es como no se debería de colaborar en cualquier cosa sin ver la parte crítica, y aquí se nos presenta poco. Y sobre todo porque además habría un antídoto para todo esto, que es el presente. O sea, el antídoto del futuro es el presente. Si estuviésemos más satisfechos con nuestro presente, no tendríamos que apoyarnos en ilusiones de futuro.
pero es nuestra forma de vivir y lo lleva siendo desde hace ya bastantes años. Kierkegaard decía, arréglate tú, pero no arréglate tú en el sentido que se dice aquí, según los criterios que ellos te ofrezcan, sino arréglate tú mirando tu vida y mirando qué puedes hacer para estar mejor, y eso es en realidad lo mejor que puedes hacer por los demás. Volviendo al experimento del marshmallow, años después se intentó replicar y se vio que realmente esto no era así, que la correlación entre aquellos que reprimían, digamos, sus impulsos y que les fuera bien en la vida no era tal, sino que había una explicación más sencilla. Los que les iba bien en la vida eran aquellos que venían de familias ricas, y los niños que venían de familias pobres pues les iba mal en la vida. O sea, había una explicación más sencilla, y los niños eran listos porque lo que hacían es los niños pobres aprovecharse del presente, del momento, porque sabían que no les esperaba nada bueno, ¿no? Niños listos y que nos pueden hacer pensar quiénes van a ser los beneficiarios de todo este sacrificio que vamos a tener que hacer en los siguientes años si queremos llegar al 2030 cumpliendo todas estas metas. Todo de lo que estoy hablando ya está ya reflexionado desde hace siglos por diferentes pensadores y artistas, como por ejemplo los románticos, Baudelaire, los poetas malditos, Günther Anders, Marcuse, la Escuela de Frankfurt, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin y muchos más, algunos de ellos actuales como Agamben. Y también os puedo recomendar a la filósofa Irene Martín, que también habla de estos temas. No es tan difícil, o sea, os recomiendo leer estos libros, no es tan, os sorprenderá por lo visionarios, porque no es tan difícil ver el futuro, solamente hay que pensar un poco más. Y el precio de mantener las ilusiones, que es lo que nos hace confiar tanto en el futuro y ser poco críticos, es el entumecimiento y la anestesia, porque de otro modo no sería posible soportar muchas de las cosas que están pasando. Y para terminar, con unas palabras de Rimbaud, que decía que su sabiduría era tan despreciada como el caos, pero que es su nada comparado con el estupor que les esperaba a ustedes. Hasta aquí.